Bueno, pues se me ha ocurrido en esta invitación que me habéis hecho para hablar de la familia y de sus valores. Se me ha ocurrido algo, pues a ver, pues un poco original, ¿no? Que es hablar de la familia como el reflejo de los atributos divinos, ¿eh? Es una manera un poco, digamos, no frecuente de acercarnos a hablar de la familia. Me vais a permitir que comience por unos versículos de la primera carta de Pedro, que dice: vosotros sois familia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que erais no compadecidos habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Yo me quiero fijar en esto. Vosotros sois familia escogida para anunciar las grandezas de Dios. Bueno, vamos a intentar hablar de ello. Habitualmente, el conducto más frecuente por el que conocemos a Dios es a través de la familia. En un doble sentido, En el sentido de que es el conducto de transmisión. Generalmente uno ha empezado a escuchar hablar de Dios en el seno de la familia. Antes, por supuesto que hay otros casos, pero generalmente yo estoy convencido de que la mayoría de los que estamos aquí, que también habrá excepciones, comenzó a escuchar el nombre de Dios en el seno de la familia. Pero no únicamente en el sentido de que la familia es el lugar de la transmisión del concepto de Dios, sino también en el sentido de que es la metáfora más cercana para aproximarnos a hablar de Dios y de lo sobrenatural. Cuando uno intenta hablar de Dios y poner ejemplos de Dios e intentar que la catequesis que él hace sobre Dios sea entendida de la gente. A mí eso, por ejemplo, en Radio María me ha ocurrido de continuo. Uno intenta hablar de los puntos del catecismo y a ver cómo explico esto, a ver qué ejemplos pongo para que a la gente esto no le resulte algo abstracto, algún punto de comparación que le resulte cercano. Y sin darte cuenta, las cosas que se te pasan por la imaginación, la gran mayoría son de la familia. Pues yo qué sé, Estás hablando de que la conciencia es también esa presencia de Dios en nuestra vida. La conciencia no es como decimos hoy en día, ¿no? Que hemos hecho de la conciencia un refugio de que cada uno hace lo que le da la gana. Allá cada uno con su conciencia, que es como que cada uno hace de su capa un sayo. Pues no, la conciencia es el vicario de Cristo en nuestra vida, que decía el beato Newman. Es la presencia de Dios, o sea, es una verdad ante la que tú respondes. ¿Y cómo explicar eso a la gente? Pues uno intenta explicarlo, y recuerdo que que cuando me tocó explicar eso en Radio María se me ocurrió, eso es como cuando tú has hecho una pifia de pequeño y entonces te pones ante los ojos de tu madre, y los ojos de tu madre tú ves que es una mirada que no aguantas si tú sabes que tienes que pedir perdón. Es una mirada limpia que te está interpelando, es como tu conciencia, ¿sabes? Que sabe que esa mirada de tu madre, que por cierto se da cuenta enseguida que has hecho algo, has hecho una pifia, dice: tú ven aquí, cuéntame qué ha pasado, porque su mirada es como un reflejo de esa conciencia. O por ejemplo, recuerdo que el día que en el catecismo pues me puse a explicar, a ver, ¿cómo explico el mérito? ¿Cómo explico de que todo es gracia de Dios? Todo es gracia de Dios, pero al mismo tiempo también Dios quiere que colaboremos con Él. ¿Cómo hacemos? ¿Qué ejemplo pongo? Y recuerdo que se me ocurrió poner ese ejemplo de que cuando íbamos los domingos a misa con nuestros padres de pequeños y pasaban la bolsa, nuestro padre o nuestra madre siempre nos daba una moneda para que nosotros la echásemos en la bolsa. Y dice uno: ¿y de quién es el mérito, no? De esa limosna que has hecho. El mérito es tuyo. A ver, el mérito es de tu Padre, imagen de Dios, que te da para que tú puedas dar. Pero es verdad que Dios también quiere que pase por tus manos y que tú lo entregues y lo eches.
Alguno igual se lo quedaría en el bolsillo disimuladamente, ¿no? Porque para todo habrá. Es decir, quizás esa es una imagen aproximativa para entender qué es el mérito, ver cómo nuestros padres lo hacen, o sea, nos lo dan, pero quieren que nosotros también lo hagamos. Cuando uno intenta hablar de los misterios de Dios y intenta poner ejemplos que puedan ser punto de aproximación, al final se encuentra con la familia, con metáfora más cercana. Y eso podríamos ponerlo de 28.000 ejemplos más. Recuerdo también que, hablando sobre el querer de Dios, ¿no? Sobre el querer de Dios, bueno, pues Dios es capaz de querernos a todos de una manera específica. No por querer a todos deja de querer a cada uno personalmente. Eso quizás solo lo entiende un padre y una madre, porque nosotros tendemos a pensar, bueno, si es para todos, pues entonces parece que no es para nadie, ¿no? Nosotros pensamos que lo que es público, lo que es general, no termina de ser recibido a nadie en concreto. Sin embargo, a un padre o una madre que no le digan eso, entiende perfectamente que se puede querer a todos sus hijos, y Dios es como una madre que no tiene 5 hijos, tiene 5 veces un hijo único, que es distinto, En ese sentido, que tiene la familia es la metáfora por antonomasia para para comprender cómo es Dios. Podríamos poner millones de ejemplos. Y decimos, ¿no?, que igual que el Concilio Vaticano II utilizó esa imagen, Iglesia, sacramento de Dios. La Iglesia es como un sacramento de Dios. También la familia es como un sacramento de Dios, ¿no? Bueno, pues hay un tratado de teología que se llama Deo Uno et Trino, Dios uno, del cual generalmente se habla poco en ese de Deo Uno, Dios es uno. En ese tratado de teología se suele hablar de los atributos de Dios. Hablamos muy poco de eso, de cómo son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son perfecciones que manifiestan su esencia. Los atributos de Dios son como Él mismo, pero en el sentido de cómo reflejan el ser de Dios. Los atributos de Dios son la infinitud, omnipotencia, bondad, benignidad, misericordia, sabiduría, veracidad, justicia, belleza, simplicidad, unicidad, inmensidad, eternidad, inmutabilidad, y podía seguir así, una lista larga. Generalmente los atributos de Dios suelen ser invocados al comienzo de las oraciones colecta, ¿no?, en la Eucaristía. Oh Dios infinito, oh Dios inmutable, suelen ser objeto de una primera invocación en la oración. Bueno, pues si decimos que la familia es como un sacramento de Dios, ¿por qué no nos fijamos en esos atributos e intentamos de ellos también ver qué reflejo dejan en la familia esos atributos de Dios? Eso es lo que se me ha ocurrido hacer en esta pequeña charla, ¿no? Los atributos de Dios como una aproximación para ver su reflejo en el seno de la familia. Y voy directamente al grano para no perdernos, ¿no? El atributo de la omnipotencia de Dios, del cual a veces nos avergonzamos. Puedo deciros que a veces un obispo llega a una parroquia y celebra con el misal de la parroquia, mejorando los presentes, y a veces coge el misal y el misal dice, oh Dios todopoderoso, y ve que el sacerdote con el lápiz ha quitado todopoderoso y ha puesto oh Dios cercano, oh Dios hermano, pero bueno, intentando mejorar el original, ¿sabes?, ¿no? Dice, y entonces decir, a ver, parece que nos avergonzamos un poco, ¿no?, de decir que Dios es todopoderoso. No nos avergoncemos de eso, porque esos atributos de Dios nosotros necesitamos verlos reflejados también en el seno de la familia, ¿no? Ese atributo, Dios es infinito, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, Él tiene la sabiduría universal, Dios de cielos y tierra, que nada se escapa de su poder. Pues bien, ese atributo está en la experiencia de la familia también a nuestro nivel tan, lógicamente, ¿no?, en una aplicación bien limitada de ese poder de Dios, también en nuestra experiencia, en nuestra infancia, lo hemos vivido en el seno de la familia, ¿no? Un niño, la educación de un niño en el seno de la familia
pasa por la experiencia, sobre todo en sus primeros años, de que siente a sus padres, los siente cuasi todopoderosos, ¿eh? Todos sabemos lo que es ver en tus padres una roca firme, en la cual tú no tienes miedo, ¿no? Tus padres son una roca firme, tú abres, tus primeros pasos en la vida son bajo la experiencia de sentirte seguro, sentirte seguro. Tus padres son los remedios de todos los apuros. Te sientes orgulloso de ellos, ¿no? Mi papá, porque tienes esa especie de seguridad interior de saber que te sientes absolutamente respaldado. Y eso es muy importante en la familia. Dios da a la familia una especie de participación de esa infinitud y de esa autoridad y de ese poder de Dios para hacer que un niño se sienta seguro. Que se sienta seguro. Y una de las crisis más gordas que tenemos en el momento presente, fruto de este feminismo radical, es la crisis de la figura del padre, que hace que un niño no tenga esa experiencia de seguridad y de protección en el seno de la familia. La crisis de la figura del padre, en este momento, en este paradigma antropológico que se está creando, es muy grave. Quizás no entra tanto en crisis la figura de la madre, porque al fin y al cabo, como la madre te acaba sacando las castañas del fuego siempre, ¿sabes? No entra tanto en crisis, pero la figura del padre entra más en crisis. Por la crisis del sentido de la autoridad, porque hoy en día un hombre parece que en esta cultura sabe lo que no tiene que ser. No tengo que ser machista, no tengo que ser autoritario, no tengo que ser bueno, pero ¿qué tienes que ser? Entonces parece que no tiene sitio, que no tiene lugar en el espacio de la familia. Y es muy importante que un padre transmita esa seguridad en los albores de la infancia de un niño, de esa autoridad de Dios, de ese sabernos seguros, cuidados en manos de nuestro Padre. Los adultos tenemos experiencia de nuestra precariedad, mientras que un niño se siente así de seguro, segurísimo, ¿no? Cuando le cogen en brazos, nosotros decimos, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si no puedo pagar la hipoteca? ¿Y si me pongo enfermo? A ver, un seguro. A ver, nosotros estamos experimentando nuestra inseguridad y debilidad, mientras que por la gracia de Dios nos permite en la familia transmitir esa seguridad, que es importante, que es necesaria. Dios ha querido que el ser humano nazca, se abra la vida con ese suelo firme. Y obviamente a nuestros hijos no les hacemos partícipes en ese momento de la vida de nuestros problemas ni de nuestras angustias. Nosotros ya las afrontaremos, pero no queremos transmitirles a los niños esas angustias, porque en ese momento de su vida tienen que crecer con esa seguridad, de ser amados por Dios y de tener un suelo firme en la familia. Dios ha querido que lo seamos todo para nuestros hijos, que lo seamos todo para ellos, a pesar de que somos muy poca cosa. Dios ha querido que seamos fuertes ante ellos, a pesar de nuestra debilidad. Dios ha querido que les demos seguridad, a pesar de que estamos colgando un hilo. Fíjate tú. ¿Cómo dar seguridad cuando yo cuelgo de un hilo? Pues ese es el milagro de la familia. Escuché en Radio María un testimonio que me conmovió de una entrevista que le hicieron a un misionero que había venido de vacaciones. Y contó la anécdota de que viniendo en el avión de África, el avión pasó por no sé qué zona, que tuvo un momento de turbulencias tremendas, ¿no? Más graves que lo ordinario. Habían repartido ya las bandejas de la comida en el avión, y bueno, empezó a bailar allí todo, las bandejas saltaban y las azafatas, uno, tranquilo que nadie coja nada, que tal. Claro, estaba el misionero un poco impresionado de lo nerviosa que se puso la gente, y debía de haber un niño sentado aquí, iba solo viajando a la parte de delante, y el niño, oye, pues nada, las azafatas ni se preocupaban de él, el niño tranquilo, no se ponía nervioso. Al misionero le llamó la atención, ¿sabes? Y cuando terminó todo, recogieron todo, se levantó el misionero y le dijo al niño, oye, tú qué valiente has sido, ¿no? Qué valiente eres tú, ¿no? Y el niño le debió de contestar, es que el comandante es mi papá, ¿sabes? El misionero contaba esa experiencia como diciendo, tú fíjate el niño, ¿no? Saber que su padre conducía el avión, ¿sabes? El grado de seguridad que le podía dar cuando todo el mundo estaba allí nervioso, ¿no? Diciendo, tranquilos que conduce mi papá, ¿no? Y
Y claro, y el misionero obviamente hacía una aplicación a su vida, ¿no? De esa experiencia del niño que sabe descansar en manos de su padre, ¿no? Y decía, ¿y yo no estoy en manos del padre o qué? ¿Yo voy a estar nervioso yo? Ese niño me ha dado una lección, ¿no? Bueno, pero volviendo a esa experiencia, sí, Dios ha querido que la familia se viva también ese reflejo de la autoridad y del poder de Dios, que da seguridad. Luego es verdad que va creciendo, va pasando la vida, y lógicamente cuando un niño va creciendo, entonces ya sí, se va dando cuenta que sus padres pues son débiles como todo el mundo, que pasan apuros, que no son infinitos ni omnipotentes, que o sea, lo va viendo, ¿no? Pero si lo ve, cuando comprueba esa debilidad de sus padres, lejos de decepcionarse, pues entiende, descubre que esa seguridad que había encontrado en sus padres era un signo de la presencia oculta de Dios en la familia. Era un reflejo del misterio que encierra la familia, sacramento de ese poder infinito de Dios. Lo va entendiendo, ¿eh? Yo escribí hace poco, allí para Navidades, un artículo titulado Los Reyes Magos existen, ¿no? Un artículo que quiere reflejar un poco esa experiencia en la que uno dice, bueno, pues uno cuando era niño vivía esa experiencia de que los padres, o sea, de que que existen unos Reyes Magos, unos Reyes Magos que colman nuestros deseos de felicidad, ¿no? Luego más tarde, de repente descubre el pastel, y me acuerdo yo el asiento en el que estaba sentado en la cocina, en el que me quedé clavado, cuando me enteré yo de la realidad de los Reyes Magos, ¿no? O sea, me acuerdo de eso, que en ese momento puede haber, pero luego vas creciendo en la vida y terminas haciendo la reflexión, oye, es que los Reyes Magos existen, ¿sabes? Porque tú decías, oye, qué suerte tenemos en la familia, oye, qué suerte tenemos, porque es que cuando sacan del horno el pescado y tal, ¿no? Y se reparte, qué suerte tenemos, porque es que a mi madre le gusta la cabeza, ¿no? Entonces para repartirlo todo es perfecto. Qué suerte tú, ¿no? Y además que cuando el bizcocho tiene una parte que se ha quemado, qué suerte tenemos en esta familia, porque resulta que a mi padre le gusta el quemado y tal, ¿no? Y entonces todo cuadra perfectamente, ¿no? Entonces, claro, llega un día en el que dices, tú, chaval, eres un poco tonto, ¿no? A ver, tú te has enterado, ¿eh? Y entonces te das cuenta de que los Reyes Magos existen, pero en un sentido más auténtico y total del que tú habías percibido en tu infancia. A ver, entonces, el llegar a esa experiencia, ver la debilidad de tus padres no te decepciona, porque te das cuenta que han sido el reflejo y el sacramento del poder de Dios en tu vida. Entonces su debilidad no te decepciona, porque entiendes que ha sido un sacramento de la fuerza y el poder de Dios. Bueno, y entonces tus padres los descubres, sí, débiles como tú, pero te enseñan a confiar en Dios en medio de sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, aprenden a confiar y a vivir situaciones difíciles en esa espiritualidad de la confianza en el corazón de Jesús, ¿eh? Y además también uno experimenta de cómo en la experiencia del matrimonio pues hay una fortaleza compartida y una debilidad compartida. Sí, fortaleza y debilidad compartida, ¿no? Y cuando dice San Pablo, nosotros los fuertes tenemos que llevar la carga de los débiles, pues uno se da cuenta de que también en las familias suele haber crisis, pero afortunadamente las crisis suelen ser por turnos, ¿sabes? Suelen ser por turnos. Yo recuerdo haber hecho el Camino de Santiago, y entonces, en ese Camino de Santiago de Compostela, con los jóvenes, fui párroco de Zumárraga 20 años, hicimos un grupo de jóvenes, pues el camino desde Roncesvalles hasta Santiago. Y una de las cosas que reflexionábamos en nuestra evaluación, cuando finalicimos el camino, es, oye, ¿te das cuenta de que todos hemos tenido nuestro momento malo? Nuestro momento de pájara, de bajón, pero gracias a Dios fue siempre a turno, ¿sabes? No fue, oye, no le pasó a 2 o 3 a la vez, porque hubiese sido tremendo eso, ¿no? O sea, hay una providencia en que las crisis de debilidad se acompasan. Dios así lo hace,
¿eh? Dios así lo hace para que... Y al final te das cuenta, después de que en un primer momento en tu familia tú creíste, ¿no?, pues que tus padres eran, vamos, un reflejo de la omnipotencia, ¿no?, que eran infalibles, ¿no? Y luego cuando descubres que no lo son, porque son débiles como tú, te das cuenta que lo importante no es tener un super papá y una super mamá, sino tener un padre y una madre que se quieran mucho. No tener dos super figuras, no. Lo que un niño necesita es tener un padre y una madre que se quiera mucho y que en ese amor sean capaces de turnarse en sus debilidades, ¿sabes? Y ayudarse uno a otro cuando lo necesitan. Eso es lo que un niño necesita. Ese es el suelo seguro. Cuando un niño tiene ese suelo seguro, para allá, que salga el sol por Antequera. Porque dice, bueno, mis padres serán débiles. He descubierto su debilidad, pero en su amor, en su compromiso de amor son fuertes. En definitiva, ¿no? Ese es el primer atributo de Dios, el de su omnipotencia, el que Dios es todopoderoso, que se refleja en la familia. Y dice San Agustín, soy un niño pequeño, pero mi Padre es todopoderoso, como el niño del avión, ¿sabes? Como el del avión. Yo soy un niño pequeño, pero mi Padre es todopoderoso. Esa experiencia es importante vivirla en el seno de la familia. En distintos niveles, según distintos momentos de la vida, pero es así. Y una de las heridas principales de nuestro tiempo es la herida de la inseguridad. De que uno no sabe si el suelo que pisa en una familia va a dejar de ser el día de mañana. Si un niño está escuchando en su cama la bronca que está montada en la cocina, no sabe si al día siguiente eso que para él es el suelo que pisa, si va a continuar o si se va a romper. Y eso es terrible. Es terrible esa experiencia de inseguridad. Segundo atributo divino, ¿no? Segundo atributo divino, el atributo de la bondad y de la misericordia. El versículo más breve, ¿no?, de la Sagrada Escritura es el de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿no? Quien no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. La misma existencia es una consecuencia de este atributo divino. Porque el bien es difusivo por su propia esencia, ¿no? Y por eso Dios nos ha creado por coherencia con su esencia de bondad. No tenía obligación de habernos creado, pero como el bien es difusivo, Dios es amor, y entonces tiende a difundir ese amor. La misericordia es el amor que se estremece con los míseros, ¿no? Y ese es el amor especialmente de Dios hacia nosotros, un amor de misericordia. Bueno, pues primera afirmación, ¿no? Primera afirmación, somos hijos de un amor que nos estructura. Con permiso de Descartes, yo suelo decir, ¿no?, que esa frase famosa de Descartes, ¿no?, pienso, luego existo, es una catástrofe. Es una catástrofe. El que alguien entienda, o sea, quiera entenderse a sí mismo así. Pienso, luego existo. Es como entenderte desde ti mismo, ¿no? Qué desastre, ¿no? Soy amado, luego existo, O sea, en el fondo, esta máxima anti-Descartes, hablemoslo claro, ¿no? Esta máxima de la revelación de Dios es determinante. Es que alguien, o sea, necesitamos tener conciencia de que nuestro ser ha sido amado, de que he sido querido, que no estoy aquí por casualidad, que no soy una evolución casual de un átomo, que yo existo porque he sido querido. Eso es básico. No existo ni tan siquiera porque sea bueno. El amor no es un pago a los méritos de mis buenas obras. No me aman por lo que soy, sino que soy porque me han amado. Porque me han amado, ¿no? Es la experiencia de la autoestima, porque yo he sido querido. Y este amor incondicional que recibimos en la familia es una experiencia estructurante del ser humano.
Sin él, el ser humano no alcanza el equilibrio ni puede descubrir la vocación a la que ha sido llamado. Solo cuando uno sabe que viene de un amor incondicional y que ha sido creado para el amor, es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Mientras tanto va dando tumbos en la vida. Y es verdad que nosotros en la familia nunca alcanzaremos el amor que Dios tiene hacia nuestros hijos, ¿eh? Porque fijaros, nosotros hemos querido tener un hijo y luego no sabíamos si iba a ser niño o niña o qué iba a ser, ¿no? Sin embargo, Dios nos ha conocido personalmente desde toda la eternidad, antes de que viniésemos a la vida. O sea, hemos sido queridos por Dios de una forma muy personal, por nuestros padres también de una manera pues más genérica, hasta que nos han conocido, ¿no? Por eso es clave que uno se acepte y se quiera a sí mismo. Si Dios me ha conocido a mí desde siempre, ¿quién soy yo para no quererme? ¿Quién soy yo para no aceptarme en mi forma de ser, en mis limitaciones? O sea, sería como un desprecio a Dios la no aceptación de uno mismo. Dios no hace basura, Dios no se equivoca, yo no tengo derecho a no quererme. Y ojo, que también otra gran herida de nuestro tiempo es la falta de autoestima, el desprecio de uno mismo. ¿Por qué? Porque me estoy mirando, me estoy pretendiendo ver reflejado en modelos que de los que no obtengo una satisfacción propia. Mención aparte creo que hay que hacer de ese pecado que puede existir en la familia de tener un hijo que se llama no deseado. Ojo, que esto puede hacer mucho daño, ¿no? ¿Cómo que un hijo no deseado? A ver, ¿cómo que un hijo deseado? Podrá ser un hijo no esperado, o sea, no buscado, yo qué sé, ¿no? Pero no deseado. Pero si nosotros estamos buscando el amor de Dios, si nosotros cuando somos padres y madres, nuestro ser padre y madre es un reflejo del querer de Dios. Luego, si Dios me da un hijo, ¿quién soy yo para no desear lo que Dios me ha dado? Es qué gran herida hace cuando en la familia se tiene un hijo no deseado y además uno, en vez de convertirse y en vez de realinearse rápidamente y entender que el querer de Dios es el que tiene que educar mi querer, pues entonces ese niño va creciendo con ese estigma de que no ha sido deseado. Vaya herida que se está engendrando ahí. Tener un hijo y considerarlo no deseado genera obviamente una herida. Un hijo ha sido fruto del querer de Dios. Y nosotros tenemos que acompasar mi querer al querer de Dios. Si Dios lo quiere, ¿cómo no lo voy a querer yo, por Dios? Tercer atributo. El atributo de la simplicidad de Dios, de la sencillez de Dios. Dios es sencillo, Dios es simple. La unicidad de Dios, ¿no? Dios es único y Dios es sencillo. Es simple. Dios no está compuesto de partes, ¿no? Es indivisible. Así lo dice la teología, ¿no? Bueno, San Ireneo dice, si Dios es sencillo, la vida es sencilla, Luego vamos nosotros y la liamos, Pero la vida es sencilla. Es nuestro pecado el que la complica. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Este lío que percibimos en la vida, no vaya lío, vaya cantidad, todo eso ha nacido de nuestro pecado. La prueba es que cuando uno va avanzando en la vida de fe, va avanzando en la vida de gracia, suele ir teniendo una experiencia de que las cosas cada vez se van haciendo más sencillas. Vaya líos que me montaba yo antes. Y va comprendiendo que al final en Dios las cosas se simplifican. Al principio tienes un lío notable, pero al final las cosas, en Dios todo se unifica, se hace sencillo. Qué difícil se nos hace reflejar este atributo de Dios, ¿no? Cada uno somos... Perdón, que me parece que se ha caído... Bueno, no pasa nada que estás. No pasa nada que estás. Cada uno somos hijo de nuestro padre y de nuestra madre. Qué distintos somos cada uno, ¿no? No conozco, por cierto, una madre
que diga qué iguales son mis hijos, no todos dicen qué distintos son mis hijos. No le he escuchado a una sola madre decir lo contrario, ¿no? O sea, es decir, esa sensación, ¿no? de que nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho vivir la unidad entre nosotros, eso es obvio, ¿eh? De hecho, yo suelo decir en plan broma, pero que tiene su qué, que Jesús en la oración del Huerto de los Olivos rezó al Padre, ¿no? Por la unidad. Padre, que todos sean uno. No dijo, Padre, que todos sean plurales y distintos. No le hizo falta pedir eso al Padre porque no hacía falta, ¿sabes? O sea, a ver, que todos somos distintos, que cada uno, que la cabra tira al monte, que cada uno queremos hacer valer nuestra distinción de los demás, eso va de suyo, ¿sabes? Eso va de suyo. Eso va en nuestro deseo de distinguirnos siempre y contradistinguirnos, ¿no? Lo difícil, el milagro de Dios es también en nosotros sembrar la unidad y sembrar la comunión en el seno de la familia y en el seno de la sociedad, ¿no? Y una familia fuerte es una familia en la que se habla más de nosotros que de yo. Sí. Por cierto, eso es muy curioso que en euskera, cuando en euskera se habla generalmente, no se suele decir, si tú tienes más hermanos, tú no dices, aunque estés hablando tú no dices mi padre, dices nuestro padre, guri aita, no dices nere aita, no. O sea, siempre se pone en la primera persona del plural al referirse al seno de la familia. Porque es nuestro padre falleció, no es mi padre falleció, no, eso en euskera no se dice así, se dice nuestro padre falleció. Es curioso eso, porque nace de una cultura en la que la referencia desde la que yo hablo no es individual, es familiar. Es como si yo fuese portavoz cuando hablo del resto de la familia, no hablo a título particular, hablo también en su nombre, ¿no? Si en una familia se habla más de nosotros que de yo, es porque está siendo marcada por el don del Espíritu que nos tiende a unir en ese misterio del atributo de Dios, de que Dios es uno, de que Dios es simple. Remarcar más lo que nos une que lo que nos diferencia, la heredad común, los valores comunes que hemos recibido en el seno de la familia, ¿no? Ser más educados para la comunión que para la autonomía. Porque hoy en día todo es auto y auto, ¿sabes? Entonces estamos en una cultura que remarca la autonomía frente a la comunión. Entonces, insisto en lo que he dicho, ¿no? En la madurez, cuanto más se acerca uno a Dios, las cosas se ven más sencillas y más integradas. En la vida, cuando Dios nos pide que nos entreguemos a esta vida, ¿no? Mira, si Dios te llama, Dios te implica. Si te implica, te complica, pero finalmente te simplifica. O sea, quiere decir que hay un camino en la vida, en el que hasta llegar a esa simplificación y unidad de vida, lógicamente hay una lucha, pero al final está la unidad. Todo se simplifica en Dios. Y eso se vive en el seno de la familia, porque en la familia se apuesta por lo esencial, en lo que todos estamos unidos. Siguiente atributo de Dios. Dios es eterno. Es inmutable. La eternidad de Dios se caracteriza porque en él no hay sucesión de acontecimientos ni de horas. Dios no tiene principio ni fin. Dios no cambia como los seres humanos, no cambia ni de ánimo, ni de pensamiento, ni de voluntad. Dios es inmutable, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurre? Que existe en nosotros una experiencia en esta vida de un cambio vertiginoso, ¿no? Vertiginoso en este mundo, ¿no? Nuestra madre, que tengo la gracia de que viva conmigo y tiene 88 años, suele decir ella que no habrá otra generación como a ella le ha tocado ver que en un espacio de una vida pueda haber visto, un cambio cultural, es increíble, ¿no? Increíble. Y sin embargo, yo muchas veces cuando ella dice eso, digo, sí, será así, pero tú, sin embargo, eres capaz de tener conmigo y con tus nietos y con tus bisnietos, es capaz de tener
una unidad de estar unidos a exactamente lo mismo, como si no hubiesen pasado, ¿sabes?, esos 88 años. Luego, ojo, qué misterio es ese, ¿no? De que en un cambio tan inmenso, sin embargo, estamos en el mismo punto, en el mismo punto. El inmaduro confunde progreso con velocidad, ¿sabes? Hay mucha gente que confunde progreso con velocidad. Claro, eso es un error, ¿eh? El maduro, por el contrario, descubre que el progreso nace de la fidelidad a la herencia recibida. Que si somos algo, es porque nos hemos podido subir en los hombros de los que nos precedieron. Valora tremendamente el valor de la tradición. Es que, curiosamente, la propia palabra tradición es que está ausente, está ausente de nuestro universo mundo. Es como si hubiese palabras, el bien común. La palabra bien común ha desaparecido. La hemos sustituido por interés general. No es lo mismo, no es lo mismo. Bien común y interés general no es lo mismo. La palabra tradición también la hemos hecho desaparecer de nuestro universo mundo. La palabra tradición es muy importante porque en ella vemos que existe una continuidad muy superior a la que pensamos. Y esa fugacidad, esa sensación que tiene esta cultura, ¿no?, que te dice que es que ha nacido el iPhone nuevo y entonces lo anterior ya tíralo. Entonces, esa especie de ansiedad de que tienes que estar a la última porque todo lo anterior ya... eso es una enfermedad. Es una enfermedad en la que termina por faltar el hilo conductor en la vida, que es ese don de la tradición que nos une al Dios eterno e inmutable. Ojo, porque los cambios veleta en los padres pueden hacer mucho daño en una familia. Pues, por ejemplo, cuando nosotros no educamos bien esto, no mortificamos nuestros cambios interiores, que yo suelo remarcar mucho en Radio María, que la mortificación más agradable a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. Pues eso, mis genios, mis ventoleras, etcétera, que uno tiene que tener mortificación de ellas, ¿no?, de su estado interior. Esos cambios veleta pueden hacer mucho daño a la familia, porque transmiten arbitrariedad, confusión, relativismo. Ahora me dijo no sé qué, ahora dice no sé cuánto, ahora se cabrea, dice lo contrario. A ver, eso hace mucho daño en el seno de la familia. Hoy sí, mañana no, dependiendo del estado de ánimo. A ver por dónde... No, así no. Hay que educar, ¿no? Hay que educar la fidelidad a la tradición en el seno de la familia. El progresismo como ideología es dañino. Esa sensación de que todo lo anterior no vale y lo nuevo es lo que tiene que valer, ¿no? Es como pensar que nos tenemos que reinventar continuamente. No, y lo esencial de nuestra vida está descubierto por la gracia de Dios. Es que si uno no parte de ese hecho, si uno no parte del hecho de que lo esencial de mi vida está descubierto y lo que tengo que hacer es disfrutarlo, voy mal. Porque aquí la desgracia mayor es ser fiel y no disfrutarlo. A ver, hijo, eso es un desgraciado. Porque, a ver, si Dios te ha dado el don de la fidelidad, disfrútala y no estés pensando a ver en qué tiene que ocurrir en tu vida para ser feliz. Disfruta de lo que tienes, ¿no? O sea, ese es el don de Dios. Bueno, en resumen, que este punto es importante. Porque en el fondo incluso tenemos que progresar, claro, tenemos que intentar reformarnos, ¿de acuerdo? Pero es que la propia palabra reforma es una palabra que hoy en día se entiende mal. Cuando se dice que la Iglesia tiene que reformarse, que por supuesto estamos totalmente de acuerdo en ello, pero ¿qué se entiende por reformarse? Lo que el mundo entiende por reformarse es la Iglesia se tiene que adaptar a este mundo, se tiene que mundanizar. ¿Y qué entienden los santos por reformarse? Pues volver al espíritu primero, lo que entendía Santa Teresa por reformarse y lo que entiende hoy en día un periodista que si te dice, ¿usted cree que la Iglesia tiene que reformarse? Le dice, mire, es que utilizamos palabras que significan lo contrario. Claro que tenemos que reformarnos, pero tenemos que reformarnos en la fidelidad a la llamada al amor primero. O sea, la mejor reforma que alguien puede hacer es la conversión. ¿Qué te has pensado? Eso sí que es reforma.
volver a la fidelidad de la llamada de Jesucristo. Esa es la reforma, la conversión. Lo que toda la vida de Dios la Iglesia ha llamado reforma, solo que hoy por reforma se entiende mundanizarse. Pues es que claro. Bueno, eso por lo tanto es como un reflejo de ese atributo de la eternidad e inmutabilidad de Dios. Dios es veraz, Dios es justo, otros dos atributos de Dios. Dios es veraz porque es la verdad absoluta, que es lo contrario del relativismo, y Dios es justo. Esencialmente, y en el lenguaje bíblico, la justicia es la perfección de la santidad ya vista en Dios, según la común definición de que justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Pues bien, en la familia se conoce la verdad en contraste con las falsas imágenes que solemos proyectar fuera. Yo creo que donde verdaderamente se conoce a una persona es en su familia, de no ser que la familia esté enferma y resulta que tenga sus miembros y no los conozca, y sean desconocidos, y resulta que fuera de la familia es donde alguien se esté manifestando. Eso es señal de una familia enferma. Una familia sana es aquella en la que donde verdaderamente alguien es conocido, donde verdaderamente alguien se manifiesta como es, donde no tiene caretas, etcétera, es en su seno, no es en la calle, es en su seno. En la calle inevitablemente todos hacemos un esfuerzo de ver cómo convivimos, etcétera, pero donde alguien no tiene caretas, también a veces para mal, todo hay que decirlo, porque los defectos los saca uno con toda su fuerza en el seno de la familia. Bueno, pero bendita sinceridad, me explico. Bendita sinceridad, que si yo tengo pues un genio que no me aguanta pues lo lógico es que lo saque, porque es la verdad de mi vida, aunque sea cruel. Pero eso es importante, que la familia sea el lugar de la verdad. Sea el lugar de la verdad. Lo peor que puede ocurrir es que la familia sea un lugar en donde uno disimule, donde eso es terrible. Y por eso la familia es el lugar de la corrección fraterna. ¿Dónde se corrige hoy en día los defectos de los demás? Pues en la familia, y no sé si en algún sitio más, en la vida religiosa, en el seno de los seminarios. Pero a ver, ¿dónde se realiza la corrección fraterna? La corrección fraterna hoy en día en las amistades se hace muy rarísimamente, O sea, eso de corregir a un amigo tuyo, no, o sea, eso es una amistad como para hacer una película de ella, como para hacer una película. O sea, generalmente se sustituye la corrección por la puñalada por la espalda, por la crítica fácil. O sea, la familia es el lugar de la verdad, en el que uno muestra sus dones y sus debilidades, y donde es corregido eso, porque Dios es veraz y Dios es justo, y la familia es reflejo de esos atributos. Y eso es una gran esperanza, ¿sabéis? Es una gran esperanza. Y por último, porque son muchos los atributos que podríamos, fíjate qué lista tenemos ahí, ¿no? Dios es inefable. Dios es inefable, que quiere decir que es mucho más de lo que podamos decir de Él. Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Es más lo que no podemos decir de Dios que lo que podemos decir de Él. Y sin embargo estamos llamados a hablar de Él y a bendecirle, ¿no? Y a bendecirle. Es su trascendencia. Dios es trascendente, pero al mismo tiempo se hace muy cercano a nosotros para que podamos hablar con Él, ¿no? Entonces, ese es el misterio de la oración. En la familia estamos invitados a que la oración sea algo natural. Sea algo natural, en el que, aunque Dios es infinitamente inalcanzable para nosotros, sin embargo, Él ha querido que nosotros podamos hablar con Él y hablar de Él. El otro día en Radio María hay un programa por ahí, no sé si es en la hora de la hora feliz, en el que suelen retransmitir una catequesis en directo, ¿no? De unos niños andaluces, que tiene mucha gracia la cosa, ¿no? Y está la catequista con los niños allí, andaluces allí, y entonces tú no sé qué, tú no sé cuántos, y entonces está hablando, coge la catequista
Y dice, ¿tú por la noche rezas y no sé qué? Y una de las niñas dice, sí, yo rezo, yo últimamente no rezo y tal. ¿Por qué no rezas y tal? Y dice, es que mi madre, porque antes venía mi madre a rezar conmigo y ahora dice que está cansada. Y yo decía, estará su madre escuchando la radio ahora que está, vamos, que estará diciendo, niña, que te estrangulo, ¿no? Pero es que los niños, lógicamente, no tapan nada, dice la verdad. Dice, pues, es que últimamente mi madre no viene y reza conmigo. Y lo soltó así tan fresca, ¿sabes? Lo soltó tan fresca que se enteró toda España, ¿sabes? Entonces dije, esta madre en este momento ha recibido un buen correctivo radiofónico, ¿no? Dije. Pero es verdad, es decir, los niños, en su introducción a la oración, nosotros somos una mediación obvia y cualquiera, ¿no? Si los niños ven que nosotros, ¿no? Pues o no oramos, o sustituimos la oración con cualquier excusa, o que si cuando estamos rezando con ellos, pues es una especie de compromiso, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego dice, calla, que empieza el fútbol. El niño, sin que tú le digas nada, entiende perfectamente cuál es tu jerarquía de valores, con qué te emocionas y qué te aburre, qué es lo sagrado para ti, cuándo te emocionas. Tú sabes lo que es para un niño ver que sus padres se han emocionado cuando rezaban. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué grado de transmisión tiene en unos niños ver la emoción en unos padres porque han orado? Que ver que se les ha soltado una lágrima. Eso, vamos, tiene una capacidad de transmisión del concepto de la trascendencia inmensa. Porque uno de los dramas que existen hoy en día es que un niño nazca sin concepto de trascendencia. No ha experimentado la trascendencia. Nadie se le ha hecho entender que Dios es grande, que Dios es infinito. Nadie se lo ha transmitido. Eso es un drama. Una persona que no tiene sentido la trascendencia, y tienes que intentar explicársela racionalmente, pero explicar racionalmente la trascendencia es muy difícil, Yo recuerdo que, siendo párroco en Zumárraga, estando con unos adolescentes, explicándoles el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y me dice uno de ellos, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Todo para él. Y yo dije, por el amor de Dios. Pero vaya salida de pata de gallo, ¿no? Entonces, el primer impulso fue que le doy un cachete a este, pero luego dije, pero pobre chaval, o sea, este chaval nadie le ha llegado a experimentar lo que es la trascendencia de Dios, no tiene ese concepto, no lo tiene, no ha sido educado en el sentimiento de la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, a ver cómo se lo comunico yo racionalmente ahora, claro, que es muy complicado. Racionalmente le dije, mira, tú sabes que tú y yo ahora podríamos dejar de existir. Existimos porque Dios nos... Pero claro, comunicarle algo en términos racionales y que eso supla esa experiencia que él debía de haber adquirido con sus padres, que al hablar con el trascendente veía cómo eso era, es muy difícil suplir esa experiencia de trascendencia. Por eso nos damos cuenta que la familia es el lugar en el que nos comunicamos con el inefable y crecemos en el sentido de la trascendencia. Bueno, sin duda, pues todos los atributos de Dios es una ocurrencia, igual es una ocurrencia que el que podríamos coger cada atributo de Dios y hacer de él una aplicación a la familia. Ese listado de atributos, ¿no? Dios es infinito, omnipotente, bondadoso, misericordioso, sabio, veraz, justo, bello, simple, inmenso, inconmensurable, eterno, inmutable, inefable, incomprensible, indecible, todos esos atributos, sin duda alguna Dios también está permitiendo que se reflejen en la vida de la familia. Y es un gran don, ¿no? Entender la familia como reflejo de los atributos divinos. Bueno, os deseo de todo corazón que esta escuela de padres, ¿no?, que queréis poner en marcha, pues os ayude, ¿no? Os ayude a ponerle la letra pequeña, porque yo sé que he dicho letras mayores, pero sé también que esto que he dicho conviene que tengan una letra pequeña y concreta en las experiencias concretas de la vida de una familia, y para eso está una escuela de padres, ¿sabes? Para poner la letra pequeña en los avatares diarios de la vida,
desde aspectos de educación hasta aspectos pues eso, colegiales, hasta aspectos de relación con los hermanos. Esa letra pequeña se puede poner, se debe de poner, ¿no? Se debe de bajar a lo concreto, para que verdaderamente no sea solamente una bonita palabra decir que la familia es reflejo de los atributos divinos, sino que lo es en la práctica de manera concreta y sencilla. Y si os parece, pues ahora tenemos un ratito de...